nuestro Padre de Gloria en esta mañana por un nuevo día y una nueva oportunidad que nos da para primeramente exaltar, bendecir y glorificar su santo y poderoso nombre, porque Él es el único que merece toda honra y toda gloria, porque Él es el único Dios poderoso, vivo, verdadero, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos, todos aquellos que están detrás de cámara, para que nosotros podamos ser beneficiados en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Que cada uno de nosotros, donde nos encontremos, estemos preparados, que nuestro corazón, con un corazón agradecido por el nuevo día que el Señor nos da, para poder deleitarnos en su presencia. Amén. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos, en particular a todos mis hermanos de Filadelfia y también a todos el cuerpo de Cristo, cada uno donde se encuentren. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a estar siempre en comunión uno con otro, en un mismo espíritu, dispuestos a ser bendecidos a través de su siervo, que Él en su amor ha constituido, como siempre digo, como dice su palabra, ¿no?, a pastores, evangelistas, maestros, para nuestra edificación. Amén. Así que bendecimos a nuestro Dios por su gran amor, por su fidelidad, su misericordia que se renueva cada día. Amén. Así que dice aquí este salmo: deleítate a sí mismo en el Señor. Hoy en esta mañana vamos a deleitarnos en su presencia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cada uno tenemos una petición en nuestro corazón, un deseo, un objetivo, una meta en la vida. Amén. Así que vamos a confiar en su palabra, en sus promesas, que son en el sí y en el amén. En esta mañana, entonces, vamos a encomendar esta reunión, este culto que venimos a ofrecerle a nuestro Dios, que esté dirigiendo a través de su Espíritu Santo y guiando todas las cosas que vamos a decir y hacer. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu amor, tu fidelidad, tu grandeza y tu poder. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que nos ha dado este privilegio de poder entrar ante tu trono de gracia para bendecir tu santo y poderoso nombre. En esta mañana pedimos la unción fresca de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos presentes, y también todos aquellos que van a estar del otro lado de la pantalla, que cada uno podamos ser beneficiados y bendecidos a través de tu palabra que tiene poder para corregir, para redarguir, para instruir, para transformar. Unja nuestro oído, mente y corazón, y que cada uno de nosotros, Padre de Gloria, podamos estar ante tu presencia con un corazón humillado y agradecido, dispuesto a recibir, reconociendo nuestra necesidad de ti, de tu poder, de tu presencia y de tu amor, y sobre toda la cosa de tu gracia, Señor. Padre de Gloria, bendecimos las alabanzas, los cánticos en esta mañana, a los instrumentos que tú has levantado. Bendigo tu palabra sobre todas las cosas, tu palabra que sea ungido con poder, con ese aceite fresco. Bendigo a tu siervo que va a dar uso de ella, que pueda dar con libertad, con gozo y con fe sobre todas las cosas, sabiendo que tu palabra no va a volver vacía, sino va a producir en nosotros y va a dar un resultado. Queremos ser transformados por ella y fortalecidos. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te dejamos en tus manos el resto de este culto, de esta reunión, y que tu Espíritu esté actuando en nuestras vidas a través de tu palabra, que es lámpara para nuestros pies. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador, te encomendamos todas las cosas. Amén.
Amén y amén. Dar una palabra antes de comenzar a cantar. Creo que muchos saben que pasé por esta enfermedad que está afectando al mundo, el COVID, y si estoy acá es por la gracia del Señor. Y nada, quería hablar un poco acerca de lo que el Señor me hablaba ayer en Isaías 35. Estaba un poco desanimada, hace como 3 semanas que no cantaba. Y me quedaron algunas secuelas, que es no poder respirar bien, entonces me es difícil cantar, pero hoy estoy acá para poder alabar al Señor y decirle cuán grande es Él, porque a pesar de todo, Él me sacó de esta enfermedad. Y en Isaías 35, en el versículo 3, dice: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Así que hoy les invito a que canten realmente con el corazón al Señor y que podamos decir cuán grande es Él y que se sientan como en su casa. Por eso nosotros estamos sentadas, porque queremos hacerlo realmente de corazón. Y en Mateo 15, versículo 8, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Realmente no quiero ser esas personas que parecieran hacer algo para el Señor, pero su corazón está lejos. Así que hoy deseo cantar de corazón para agradecerle al Señor. Así que le invito a que también lo hagan así, que lo hagamos de corazón para Él. Y bueno, que comencemos a cantarle y decir cuán grande es Él. Vino del agua hiciste, los ojos del ciego abriste. No hay nadie como tú. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. En la oscuridad tú brillaste, del pozo tú me sacaste. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es
sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, honor, sabiduría y poder, mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso
lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. 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 Si Dios es por nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, no hay nada que temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, No hay nada que temer.
Bueno, vamos a meditar entonces la palabra de nuestro Dios. Y hoy queremos hablar acerca del Salmo 32. Queremos meditar en el Salmo 32, por lo menos una parte, hasta donde podamos llegar. Hay mucho para meditar en ese Salmo. Y el tema de hoy es una pregunta. El tema de hoy es una pregunta que debemos hacernos. ¿Confesaste tu pecado? Repito. ¿Confesaste tu pecado, hermano? Ese es el tema de hoy. Y para eso queremos ir entonces al Salmos 32. Y meditar en la experiencia de David, el rey. Y vamos a leer en el nombre de Jesús el Salmo 32. Salmo 32, versos 1 en adelante. Vamos a leerlo todo con la ayuda del Señor y esperando la guía y la unción del Espíritu Santo. Dice así, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Qué precioso salmo, un salmo de David. Y este es un salmo instructivo, podemos decir, que nos enseña vamos a ver tres cosas. Repito, un salmo instructivo que nos enseña a primeramente orar a Dios, confesar nuestro pecado, por supuesto, y por último, regocijarnos. Estas son algunas de las instrucciones entonces, dándole una vista general a este salmo, que encontramos en este salmo. Y vemos en los primeros versos, que este salmo comienza hablando de la obra de redención, para después desarrollar este tema de la confesión que vamos a meditar hoy, la cual como resultado produce gran alegría y regocijo, como nos muestra este salmo en el final especialmente. Bueno, el lavamiento, la limpieza que otorga al ser humano, al hombre, la redención, es la base para todas las demás bendiciones. Sin esta bendición básica, no podemos disfrutar todo lo que el Señor ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Podemos ver un versículo, otra base doctrinal en Romanos,
capítulo 5, verso 1. Necesitamos como hijos de Dios bases doctrinales. Por eso tenemos que estudiar doctrina. Necesitamos la doctrina bíblica, porque de ahí parten todas las bendiciones, ¿sí? Todo lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Entonces, vemos primeramente la obra de la redención, la compra del ser humano que estaba vendido al pecado. Y el precio de la compra fue la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Otra base doctrinal encontramos aquí en Romanos capítulo 5 y el verso 1. Dice, hablando de la justificación, ¿sí? Hablando de la justificación. Es otra obra realizada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. La redención, dijimos, pero también vamos a ver ahora la justificación. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Nos enseña que la justificación es alcanzada por la fe y no por las obras. Justificados entonces por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es el resultado entonces de la justificación, lograda y alcanzada a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz con Dios lograda en la redención es también una base firme para nuestra relación y comunión íntima con el Dios vivo y verdadero, que ahora es nuestro Padre Celestial, con el cual gozamos una relación. Dios no nos llamó a tener religión. Todo el mundo tiene religión, pero son pocos en el mundo los que tienen una relación con Dios. Y esto fue logrado a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, viendo este salmo, volvemos a nuestro salmo, Salmos 32. David es el autor de este salmo. Y fue escrito en relación a su pecado con Betsabé. Usted debe conocer, en el segundo libro de Samuel lo encontramos, ¿sí? Entonces, este Salmo 32 fue escrito, repito, en relación a su pecado con Betsabé. Y las consecuencias que trajo, tanto que llegó a asesinar a Urías, el marido de Betsabé. Vamos a ver una porción de escritura en segundo libro de Samuel. Allí encontramos la historia. Desde el capítulo 11 del segundo libro de Samuel encontramos este relato. Usted lo puede leer después. Pero ahora vamos a ver el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Y vamos a ver los versos 7 al 14. Aquí vamos a encontrar la reprensión del profeta Natán a David por causa de su pecado. Por supuesto, este profeta fue enviado por Dios. Y dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, los versos 7 en adelante, hasta el 14 vamos a leer. Como dije, usted puede leer el resto en su casa para entender mejor. Dice el verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues? Y fíjese cuál fue el pecado de David. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Al tomar entonces a esta mujer que no le correspondía, tuvo en poco la palabra de Dios. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
David fue el responsable de esto. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahí vienen las consecuencias. Todo pecado trae su consecuencia. ¿Sí? ¿Hay perdón? Sí. Pero hay consecuencias también. Y fíjese lo que dice. Por cuanto me menospreciaste. Me menospreciaste. Qué fuerte es, ¿no? Qué fuerte. Primero dice, tuviste en poco la palabra de Jehová. Segundo dice, me menospreciaste a mí. Por el hecho entonces de pecar de esta manera, de tomar la mujer de su prójimo, tuvo en poco la palabra de Jehová, que prohíbe esto. Y dice, además, me menospreciaste a mí. Qué fuerte para mí, me sorprendió esto a mí. Dice, me menospreciaste a mí, me tuviste en poco o en nada. ¿Sí? Me menospreciaste. Entonces, esto nos enseña que cuando dejamos el pecado manifestarse en nuestras vidas, llegamos a tener en poco entonces. Dios lo ve así. Dios lo ve de esta manera y nosotros debemos llegar a verlo de esta manera. Estamos teniendo en poco la palabra de Jehová, la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial que nos instruye. Y también estamos menospreciando a Dios mismo. Estamos menospreciando a Dios, a nuestro Padre. Qué grave, ¿no? A veces no somos conscientes. Esta palabra llegó fuerte a mi corazón. A veces no somos conscientes, repito, de lo que hacemos. Y sabemos cuál fue el costo del pecado para nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que entregar su vida, derramar toda su sangre, ser maltratado, menospreciado también, golpeado, humillado, por ese pecado que muchas veces tan libremente dejamos o permitimos manifestarse. No lo juzgamos, no lo ponemos en el lugar donde Jesús lo puso, donde Dios lo puso, en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado. Estoy muerto contigo, Señor, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús llevó en Él la penalidad por el pecado, la muerte. Y proveyó que esa muerte también sea nuestra muerte. ¡Qué bendición! Dice, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, dice. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¡Wow! ¡Qué castigo!, ¿no? ¡Qué disciplina! Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Reconoció David. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El pecado fue perdonado, pero hubo consecuencias. No podemos evitar la consecuencia del pecado. Sí hay perdón, pero no podemos evitar la consecuencia. Entonces vemos que después de la reprensión de Natán el profeta, David se arrepintió y escribió el Salmo 51. Vamos a ver ese salmo. El Salmo 51. David se arrepintió.
y escribió este salmo. ¿Y qué es el arrepentimiento? A veces pensamos que el arrepentimiento es lamentarnos. E incluso reconocer nuestro pecado y llorar y lamentarnos delante de Dios. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección en nuestra vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Porque ¿de qué sirve llorar y lamentarse y confesar si vamos a seguir en el mismo camino? Entonces, el arrepentimiento es volverse del camino en que estábamos yendo, volverse a Dios, volverse a su palabra, volverse a su instrucción. Y David lo hizo, pero hubo consecuencias. No podemos evitar las consecuencias del pecado. El Salmo 51. Vamos a leer este salmo. Repito, después de la reprensión del profeta y después de haberse arrepentido, David escribió esto. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Reconoció que había sido rebelde a Dios. 2 veces lo dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconoció su pecado y pidió la limpieza. Oró. Porque yo reconozco mis rebeliones. Rebeliones. El pecado también es una rebelión. Es rebelarse o sublevarse delante de Dios. Y dice: yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué bueno es reconocer, cuán necesario es reconocer. Es un gran paso, reconocer nuestro pecado. Es uno de los primeros pasos para la liberación y la sanidad interior. Dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta experiencia produjo en David sabiduría, pero fue por causa de que él reconoció su pecado y se arrepintió luego, ¿sí? Entonces, esto fue, o concluyó, terminó en una bendición para él, el haber pasado por esta experiencia, pero fue por causa de su reconocimiento y de su arrepentimiento que fue libertado y llegó a ser sabio con la sabiduría de Dios después de haber pasado por esta experiencia. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él reconoció que solamente Dios podía limpiarlo y podía libertarlo. Y eso es algo que nosotros también debemos saber, conocer y proclamar también. Que solo Dios puede limpiarnos y que puede limpiarnos. A veces pensamos que nuestro pecado es tan sucio y a veces cometemos pecados tan sucios y creemos que Dios no puede limpiar esa clase de pecado. Pero tenemos que saber que Él puede y quiere limpiarnos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí? En el Salmo 32 hemos leído que sus huesos fueron abatidos. ¿Sí? El pecado, ahora vamos a verlo, el pecado en la vida de David trajo una consecuencia física. ¿Sí? Porque el pecado, como vamos a ver después, trae consecuencias en las 3 partes de nuestro ser: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces dice:
esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y fíjese este verso siguiente. Vamos a concluir aquí. Después te puede leer todo el salmo en su casa. Dice, entonces, como una conclusión, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esto va a ser de enseñanza, dice. Yo voy a contar mi experiencia y muchos van a aprender de lo que me ha ocurrido a mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, dice. Aquí entonces David promete enseñar a otros la lección que él aprendió cuando pecó. Y luego intentó a toda costa esconder su pecado. Y también contar del regocijo que sintió al confesarlo. Y de eso queremos hablar hoy. El regocijo que él sintió al confesarlo y luego arrepentirse. Luego arrepentirse. Podríamos decir, no, pero no es al revés. Primero nos arrepentimos, después confesamos. Por eso repito que el arrepentimiento no es llorar y lamentar y aún reconocer el pecado. El arrepentimiento es un cambio de camino. Entonces él confesó su pecado y luego se arrepintió. Se volvió del camino por el cual estaba andando. ¿Sí? ¿Y cuál era ese camino? Porque había quedado atrás su pecado con Betsabé, Urías ya estaba muerto. ¿Cuál era su camino entonces? ¿De qué camino se volvió? Del ocultamiento de su pecado. El ocultamiento de su pecado, porque el ocultamiento de su pecado siguió aún después de haber matado a Urías. Eso vamos a ver. Entonces finalmente él se arrepintió. Bueno, el Salmo 32, volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 32 es el cumplimiento de esa promesa que David hizo en el Salmo 51. Él dijo que iba a enseñar a los transgresores, que les iba a contar su experiencia. Y lo tenemos aquí entonces en el Salmo 32. Aquí él describe, por un lado, la terrible angustia y agonía, ese dejarse morir, ¿sí? Acá en este salmo él describe eso. Él nos cuenta que eso fue lo que le ocurrió. Estuvo en agonía por dentro y aún por fuera, ¿sí? En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Estaba muerto en vida. Muerto en vida. Y en este salmo él describe esa agonía, esa angustia que sintió mientras guardaba silencio, mientras seguía escondiendo su pecado, mientras no confesaba su pecado. Y por otro lado también él nos informa acerca del gozo, de la alegría y de la liberación que él sintió luego de la confesión. Y es una enseñanza para nosotros, la necesidad de la confesión. Y vuelvo a preguntar lo que es el tema de hoy. ¿Confesaste tu pecado? Primera carta de Juan, el capítulo 1, los versos 8 y 9. Cuán necesario entonces, para una gran bendición, para una completa liberación y para nuestro regocijo y el regocijo de Dios, que confesemos nuestros pecados. Primera carta o epístola del apóstol Juan, el capítulo 1, los versos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, los versos 8 y 9. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está
en nosotros. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros tenemos como hijos de Dios, como seres humanos redimidos, dos creaciones. La nueva creación y la vieja creación. Y esa vieja creación estuvo, está y estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y esa nueva creación, esa vieja creación, lo único que sabe hacer es pecar y pecar y pecar. Y si le permitimos, lo hará hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él puede, Él es fiel y Él quiere hacerlo, porque Él anhela nuestro bien. Y Él entiende y sabe que por ese camino está nuestra bendición. A veces nosotros no lo sabemos. Por eso esta enseñanza, ¿sí? Por eso David habló acerca de esto. Por eso está escrito. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados. Y yo entiendo que cuando habla de confesar nuestros pecados, yo creo que no es decirle a Dios, Señor, perdona mis pecados. No. Debemos ponerle el nombre al pecado. Mentí, robé, forniqué. Ponerle nombre al pecado. Confesar nuestro pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? Porque eso nos ayuda a nosotros. A nosotros nos ayuda a reconocer en qué parte hemos fallado, para arrepentirnos y volvernos de ese camino y no volver a hacerlo con la ayuda de Dios. Gracias a Dios por la nueva creación que está en nosotros. Tenemos la vieja creación, pero tenemos la nueva creación que es santa y que no puede pecar, dice. No puede, por más que quiera no puede pecar. Así también la vieja creación, por más que quiera no puede dejar de pecar. Entonces, la actitud de David de contar su experiencia es digna de imitar también. Es digna de imitar. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de muchos de nuestros hermanos? Y esas experiencias de vida en el camino del Señor nos han enseñado una gran lección, seguramente. E incluso muchas de esas ocasiones nos han impulsado a seguir adelante en nuestra carrera cristiana. Quizás estábamos desanimados, deprimidos, y al escuchar un testimonio del poder de Dios obrando en la vida de nuestros hermanos que padecen nuestras mismas debilidades, muchas veces nos anima, nos levanta, nos impulsa a seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, ¿sí? Y necesitamos prestar atención a aquellos hermanos que han caminado paso a paso con el Señor Jesucristo y aprender de ellos. La verdad que de esa manera podemos evitar muchos errores o mucho errar al blanco. Ahora vamos a hablar de esto. Podemos evitar, repito, mucho de errar al blanco. Y también podremos evitar mucho dolor, muchas veces dolor innecesario, porque podemos aprender y obedecer entonces. En la obediencia y en el imitar la actitud de humildad de nuestros hermanos que van pasando experiencias con el Señor, podremos evitar mucho dolor innecesario, ¿sí? Escuchamos las experiencias de los santos, escuchamos la palabra de Dios, obedecemos y evitamos el dolor. Por eso digo, de lo contrario sería un dolor innecesario. Bueno, avanzando un poquito más en cuanto al contenido del Salmo 32. Volvamos al Salmo 32. Y podemos ver 4 puntos sobresalientes. Hay más, pero vamos a meditar 4 por lo menos, porque como dije hay muchos más.
y no tenemos tiempo para ver todo. Pero en los primeros versos, hasta el verso 7, por ejemplo, hasta el verso 7, encontramos 4 puntos sobresalientes. En los versos 1 y 2 podemos ver el gozo de ser limpiado. En cuanto al pecado, ¿no? El gozo de ser limpiado del pecado. En los versos 3 y 4 podemos ver el resultado del ocultamiento en cuanto al pecado. El ocultamiento de nuestros pecados, el resultado del ocultamiento. Tercer punto, en el verso 5, el perdón como consecuencia de la confesión. El perdón como consecuencia de la confesión. Y cuarto punto, el estado resultante de la confesión. Yo le llamo el estado que resulta entonces de la confesión, los versos 6 y 7. Bajamos un poquito la música, por favor. Ahí está. Entonces, meditemos el primer punto. Como dije, los versos 1 y 2. Versos 1 y 2 nos habla del gozo que hay en ser limpiados. Ya hemos leído. Y dijimos entonces que estos versos 1 y 2 nos hablan de la obra de redención como una base. Y esa base nos ha dado a nosotros, los que hemos creído, una posición y una nueva naturaleza. Ahora somos una nueva creación, santos, limpios y libres de la culpa y del poder del pecado. Y eso es ser verdaderamente bienaventurado, como dicen estos primeros 2 versos, o doblemente dichoso. Ese es uno de los significados de la palabra bienaventurado, doblemente dichoso. Somos aceptos en el amado y estamos en pie delante del Dios Santo con la santidad de Cristo a través de esa nueva creación. Y estas verdades nos causan gran regocijo. Y para agradar a Dios debemos andar en este mundo conforme a esa fe, conforme a esa verdad, o conforme a nuestra fe en esa verdad, en la verdad de que somos una nueva creación. Dice en Hebreos capítulo 11 y el verso 6, Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay, que tenga fe de que existe un Dios, que hay alguien que puede y quiere bendecirlo y que es galardonador o recompensador, dice, de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, debemos andar por la fe. ¿Y la fe en qué? En esa verdad de que somos una nueva creación. Si andamos en la carne, no vamos a agradar a Dios. Entonces debemos andar por fe. Necesitamos andar por fe para agradar a Dios. Fe en la verdad, repito, la verdad de que somos una nueva creación. La carne o la vieja creación no quiere y no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa y comete pecados. Y la palabra pecado significa errar al blanco. Por eso les decía acerca del errar al blanco. Si seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, no erraremos el blanco o no cometeremos pecados, ¿sí? Y en Jeremías capítulo 18 vamos a leer una porción. Jeremías, el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 18. Dios habló allí acerca de la vieja creación y de la nueva creación. Jeremías 18, versos 1 al 4.
Jeremías capítulo 18, los versos 1 hasta el 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Esta vasija de barro representa la primera creación. La primera creación que Dios hizo. Adán es la cabeza de esa primera creación. Entonces dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Dice en Romanos, a una se hicieron inútiles, dice. No es que Dios hizo inútil al hombre, no. El hombre se hizo inútil al desobedecer a Dios, al no seguir la instrucción de Dios. ¿Sí? Entonces, esta vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo? Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esto nos habla de la nueva creación. Nueva creación. Una primera creación y una segunda creación. Una vieja creación y una nueva creación. Esta nueva creación consiste en el ser humano redimido por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, al cual Dios le da una nueva naturaleza, su naturaleza. Lo dice Pedro en su carta, dice que hemos sido participantes de la naturaleza divina. ¡Qué bendición! Y en 1 Corintios, capítulo 15, habla también acerca de esto. 1 Corintios, capítulo 15. La nueva creación que está en nosotros jamás va a agradar a Dios. Por eso la necesidad de andar por la fe. Por la fe en su palabra, en lo que nos dice su palabra. La palabra dice que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros y que Cristo ahora vive en nosotros su vida de fe. Entonces debemos creer esa verdad, debemos colocar nuestra fe en esa palabra, pisar sobre esa palabra, echar mano de esa palabra. 1 Corintios capítulo 15, los versos 45 al 47, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán también fue hecho una criatura, espíritu vivificante. Y nos aclara un poquito, dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, dice. Los dos son hombres, el primer hombre y el segundo hombre. Y Jesús es la cabeza de ese segundo hombre. Por eso dice el segundo hombre, que es el Señor. Aquí nos declara, nos muestra quién es ese segundo hombre. Es el Señor. Así como Adán fue la cabeza de la vieja creación o del primer hombre, Jesús, el Señor, es la cabeza del segundo hombre. Una nueva creación, un nuevo ser, creado, dice, según Dios, para buenas obras. Vamos a ver el segundo punto del Salmo 32. Segundo punto del Salmo 32. Queremos ver los cuatro. El resultado del ocultamiento, en los versos 3 y 4. El resultado del ocultamiento. Y podemos leer, dice: mientras callé, mientras ocultó su pecado, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El resultado entonces del ocultamiento del pecado. Mientras callé, dice, mientras lo oculté, dice, hubo consecuencias. Hubo consecuencias. David intentó por todos los medios ocultar o esconder su pecado, pero no había entendido todavía, y necesitamos nosotros entender hoy que el hecho de ocultar el pecado
era también un pecado. Y que ese pecado traería otros pecados, acarrearía otros pecados y sus respectivas consecuencias también, como estamos viendo. Siempre he escuchado que el pecado es como una cadena. Cometemos un pecado y eso hace que cometamos otro pecado. Y ese pecado que cometemos hace que cometamos otro, porque hay que cubrir este pecado para que este pecado no sea descubierto. Y así, es como una cadena de esclavitud. Entonces, necesitamos la confesión. Y gracias a Dios que hay perdón en la confesión de nuestros pecados. Entonces debemos aprovechar esa gracia, utilizar esa gracia. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, como dije, yo creo que debemos ser específicos. Tal cosa hice. Porque generalmente decimos, Padre, perdona todos mis pecados. Creo que debemos ser más específicos. Esto de ocultar el pecado a David le trajo sufrimiento, y no solamente a él, sino a todos los que lo rodeaban. Es tremendo el pecado, hermano. Por eso la Biblia nos habla del engaño del pecado. Finalmente es un engaño, nos engaña, porque nos da un placer momentáneo, pero trae consecuencias, acarrea consecuencias no solo en nuestras vidas, sino a todos los que nos rodean. Y vemos que estas consecuencias o este sufrimiento llega a ser en las tres partes de nuestro ser mientras no confesamos nuestro pecado. Sufrimiento físico, el cuerpo es afectado, el sufrimiento de nuestra alma o el sufrimiento emocional, un sufrimiento emocional, ¿sí? Ahí el alma es afectada. Y por último, el sufrimiento espiritual, el espíritu es afectado. Y vamos a analizar cada uno de estos. Hablando del sufrimiento físico, como dije, el cuerpo allí es afectado. Verso 3, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Él era joven, pero se sentía como un viejo, como una persona de edad. ¿Y qué pasa cuando la edad avanza en nuestra vida, nos llega la edad? Ya el cuerpo no es el mismo, nos cuesta andar, ¿sí? Y él era joven, pero sus huesos se envejecieron, dice. Seguramente él entró en depresión, porque la depresión actúa aún en lo físico también. Entonces se sentía decaído, sin ganas, sin fuerzas, ¿sí? Primero, entonces, el pecado acarrea un sufrimiento físico, donde el cuerpo es afectado. Y fíjese que fue después de que nació el niño que David fue confrontado por el profeta Natán, ¿sí? Después de que nació el niño, el profeta Natán vino y confrontó a David por causa de su pecado. Quiere decir que este sufrimiento de David duró mínimamente 9 meses. 9 meses de sufrimiento físico, sufrimiento emocional también. Y por causa de no confesar tanto tiempo, llegó el sufrimiento espiritual también. Su espíritu fue afectado. Vamos a ver esto. Hemos visto el sufrimiento físico, vamos a ver el sufrimiento emocional entonces. En el verso 3 dice: en mi gemir todo el día. ¿Qué es gemir? Bueno, gemir es un lamento por causa de un pesar o de un dolor. Entonces era como dije antes, una agonía, era como una muerte, una agonía, un morirse y una aflicción de su alma que salía afuera
en lamentos. Esa agonía y esa aflicción interior se expresaba a través de lamentos, a través de un gemir, ¿sí? Lamentos por el pecado y por el dolor también en su cuerpo. Y esto era todo el día y durante 9 meses. 9 meses interminables. 9 meses de depresión. Tercero, el sufrimiento espiritual. El verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades del verano. Se agravó, dice, sobre mí tu mano. Y dice de día y de noche esto. Era un sufrimiento espiritual de día y de noche. Su espíritu fue afectado y de día y de noche, dice David. Y como habíamos visto, más el sufrimiento físico y más el sufrimiento emocional por causa de no confesar su pecado, llegó también el sufrimiento espiritual. Su espíritu llegó a ser afectado y de día y de noche, dice. David de día y de noche sintió entonces que el Señor trataba con él en cuanto a su pecado. Él sintió el peso de la mano del Señor sobre él. ¿De qué manera? Bueno, teniendo una convicción constante, día y noche, de su pecado. O sea, su pecado no le dejaba dormir, en otras palabras, ¿sí? Porque Dios estaba tratando allí con él. Y él entendió, llegó a entender que su sufrimiento, primero en su cuerpo, luego en su alma y ahora en su espíritu, era de parte de Dios. Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Pasó años en comunión con Dios y sabía qué clase de Dios era su Dios. Y él sabía que todo esto era la mano de Dios oprimiéndolo a él. Finalmente en su espíritu. ¿Por qué? Porque su Dios lo amaba y quería librarlo del estado en que se encontraba 9 meses oprimido, ¿sí? En esclavitud, enfermo, decaído. ¿Cómo iba a gobernar así una nación? Su nación, la niña de sus ojos. Entonces Dios estuvo tratando con su siervo. Proverbios capítulo 3, verso 12. Proverbios 3, 12. No sé si consiguieron las versiones. ¿Sí? Buenísimo. Proverbios 3, 12 dice: porque Jehová al que ama castiga. Y da un ejemplo: como el padre al hijo a quien quiere. Repito, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El castigo de Dios para nosotros, o la disciplina, es como padre, que es muy distinto al juicio que Dios hace con aquellos que no le conocen, ¿sí? El trato de Dios para con nosotros, su disciplina y su castigo, es por amor. Es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La Nueva Versión Internacional dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Él nos ama. Jeremías 7:9. Jeremías 7:9. Jeremías capítulo 7 y el verso 9. No sé si... No, Errel me parece el... Jeremías, sí, capítulo 7, verso 9. No, erré la cita parece. Bueno, Proverbios 13, 24, sí.
ese sí es. Proverbios 13, 24. Proverbios entonces, el verso 13, el capítulo 13 y el verso 24. Anoté mal la cita entonces de Jeremías. Proverbios capítulo 13 y el verso 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otras versiones tenemos. Entonces, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Lo aborrece, dice. Aquel que no castiga a su hijo lo aborrece, dice, no lo ama. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice, el que escatima la vara de castigo, ¿no? El que escatima la vara odia a su hijo, dice esta versión. Mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. ¿Otra versión? El que no corrige a su hijo no lo quiere. El que no corrige a su hijo sencillamente no lo quiere. El que lo ama lo corrige. ¿Hay una más? No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Entonces, Dios, que es nuestro Padre y que nos ama, nos corrige, nos disciplina cuando es necesario, ¿sí? Por eso la importancia de andar en obediencia a su palabra, para evitar la disciplina, el castigo. Debemos agradecer a Dios entonces por su disciplina. Y todo esto lo llevó a David a confesar su pecado. Como dije, él conocía a su Dios. Y todo esto que él llegó a entender lo llevó a confesar su pecado. El punto 3 de lo que estamos meditando en el Salmo 32. El punto 3 es el perdón como una consecuencia de la confesión. Repito, el perdón como una consecuencia de la confesión. En el verso 5 podemos verlo del Salmo 32. Salmo 32, verso 5. El perdón como consecuencia de la confesión. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice. Entonces vemos el perdón de Dios como consecuencia de nuestra confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo también para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Y seguramente usted tiene experiencia en esto, en confesar su pecado a Dios y en experimentar el gozo y la libertad que se siente en ello. Entonces, este verso 5 nos habla del perdón como consecuencia de la confesión. Vemos que David reconoció su pecado y luego lo declaró o lo confesó. Y bueno, este es el primer paso para la limpieza, para la liberación y el posterior regocijo, como estamos viendo. Esta es la enseñanza que nos está dejando este Salmo. Él dejó de culpar a otros también. Esto fue algo muy importante y es algo muy importante y necesario también, porque somos hijos de Adán, quien dijo, la mujer que me diste por compañera, es. Ella fue, por causa de ella. David dejó de buscar culpables en otro lado o en otras personas, como solemos hacerlo nosotros. Y reconoció que era su pecado. Fíjese cómo comienza el verso 5. Dice, mi pecado.
lo hizo suyo, reconoció que era él era el responsable, él era el culpable. Reconoció entonces, dejó de culpar a otras personas y también dejó de esconder el pecado. Dejó de esconder el pecado y lo sacó a luz delante de su Dios, porque lo confesó ante él. Dice, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová. A él le voy a confesar, dice. No a los sacerdotes o a los hombres, no. Porque contra Jehová había pecado y a él se lo confesó y de él recibió el perdón. Y en el momento exacto entonces que David enfrentó su pecado, lo reconoció y lo expuso delante de Dios, fue librado inmediatamente. Como el profeta Natán le dijo, tu pecado ha sido perdonado. Pero no vas a poder evitar las consecuencias, David. Y David sabía eso, pero también conocía a su Dios y sabía que Dios es un Dios misericordioso. Intentó, oró, se postró delante de Dios pidiendo misericordia, pero aún así la consecuencia llegó. No podemos evitar la consecuencia, por eso debemos pensarlo antes de pecar. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez dice, inmediatamente recibió el perdón, ¿sí? Inmediatamente. Fíjese esto, el pecador, por ejemplo, el hombre pecador, ¿no?, que no conoce a Dios y que confiesa su pecado, es justificado. Escuche bien, el pecador, aquel que no conoce a Dios, que confiesa su pecado, es justificado. Ahora, a diferencia de esto, el creyente que confiesa su pecado es santificado. Repito, el pecador, aquel que no conoce a Dios, el impío, el inconverso, al confesar su pecado recibe justificación. Dios lo justifica. Ahora, el creyente, a diferencia del creyente, del Hijo de Dios, cuando confiesa su pecado, ¿qué es lo que hace Dios? Lo santifica. Porque ya el creyente ya es justificado, ya ha sido justificado. Pero al confesar su pecado es santificado. ¿Sí? ¡Qué bendición! El punto 4 de este salmo. El estado resultante de la confesión. El estado, yo le llamo el estado, porque o estamos alegres o estamos deprimidos, ¿sí? Y el estado resultante de la confesión es un estado de gozo, de alegría o de regocijo, regozo, un regozo. Y dice, esto lo encontramos en los versos 6 y 7, dice el verso 6, por esto orará a ti todo santo, viniendo del verso anterior, ¿no? Por esto. Dice que David confesó su pecado, no lo encubrió y que Dios lo perdonó inmediatamente. Por esto, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. El estado entonces resultante de la confesión. Por esto dice, ¿qué es esto? Bueno, por su pecado o por perdón o por liberación. Por esto orará, dice. Todo santo o todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene este gran privilegio de orar a Dios y de ser escuchado y de ser perdonado. Y Satanás, por supuesto, procura hacernos creer que no hay perdón para nosotros, que no hay perdón en nuestro caso particular. No, eso no
Eso no se puede perdonar. Hay perdón. Hay perdón en el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Dice, en tiempo en que pueda ser hallado, dice. Bueno, y a veces no hallamos a Dios, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados no confesados hacen separación entre nosotros y Dios. Perdemos la comunión, ¿sí? En Efesios 4:30 vamos a leer acerca de esto. Efesios capítulo 4 y el verso 30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristen, dice, ese Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sellados, dice, con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es un Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es un Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu. Y con ese Espíritu somos sellados en el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Después hay un don. La Biblia habla del don del Espíritu Santo. Ese don nos habla del don de la plenitud del Espíritu Santo. Cuando recibimos la plenitud del Espíritu, nos llena, y como señal de que eso ocurre, el Espíritu Santo toma nuestra lengua y nos hace hablar en otras lenguas, ¿sí? Pero acá está hablando del sello del Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y dice, no lo contristen, no contristen ese Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista ese Espíritu Santo que tenemos? Con el pecado. Con el pecado. Entonces, a veces no hallamos a Dios por causa de eso. Se produce una separación, se contrista, se aparta. El Espíritu Santo se pone a un lado, está contristado. Y perdemos la común unión con nuestro Dios. Pero aprendemos que en el mismo instante en que enfrentamos nuestro pecado, lo reconocemos y lo exponemos delante de Él, Él se presenta ahí inmediatamente. Ahí Él es hallado. Y el resultado, dice David, será que las muchas aguas o las tribulaciones o las persecuciones no alcanzarán, dice, al creyente que ora. No alcanzarán al creyente que ora y que confiesa su pecado. Dice, por esto orará a ti todo santo. Y ciertamente entonces en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Podemos decirlo de otra manera, tendremos paz en medio de la tormenta, ¿sí? Y el verso 7 dice, es como una conclusión, dice, tú eres mi refugio. Con esto terminamos. Tú eres mi refugio, dice. Reconoce que Dios es su refugio. ¿Quién es su refugio? ¿Quién es el refugio de los hombres, de las personas en el mundo? ¿En quién se refugian o en qué se refugian? David dijo, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Habló con total seguridad, porque sus ojos fueron abiertos. El pecado muchas veces pone un velo que no nos permite ver las bendiciones que tenemos. Y David entendió esto. Tú eres mi refugio, dice. Entonces, este verso 7 nos habla de nuestra posición otra vez, como en el verso 1. El verso 1 nos habla de la base de la redención, de la posición que logró la redención para nosotros. Somos bienaventurados porque hubo limpieza para nosotros. Esa es nuestra posición.
Y acá otra vez vemos acerca de nuestra posición. Por la fe, David entonces pudo ver a Dios como su refugio. Y ahora, en vez de esconderse de Dios, se escondió en Dios. En vez de esconderse de Dios, se escondió en Dios. Dice, tú eres mi refugio, tú eres mi roca. En ti me escondo ahora, no de ti. El pecado hace que nos escondamos y que nos alejemos de Dios. Pero David se escondió en Dios finalmente. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un doble refugio. Un doble refugio. Colosenses capítulo 3, verso 3. Aleluya. Como hijos de Dios, participantes del nuevo pacto, el pacto de la gracia, tenemos un doble refugio. Colosenses capítulo 3, verso 3, porque habéis muerto, dice. En cuanto a la vieja creación, hemos muerto en la muerte de Cristo en la cruz, en esa muerte sustitutiva. Su muerte fue nuestra muerte. Entonces Dios declara, porque habéis muerto. Y vuestra vida, esa vida que habéis recibido, esa nueva vida, esa nueva creación, en ese nuevo nacimiento, está escondida. ¿A dónde? Con Cristo en Dios. Un doble refugio tenemos como hijos amados de Dios. Y Romanos capítulo 8, el verso 1, declara, y usted y yo debemos declararlo también. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora, después de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Estamos parados firmes delante de Dios con la santidad de Cristo y aceptos en el amado. Entonces, como conclusión, podemos leer el verso 16 de Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, verso 16. Para concluir, dice Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues, hace una invitación, acerquémonos pues, no nos escondamos, no nos alejemos, acerquémonos pues, confiadamente, con confianza, al trono de la gracia, el trono al cual nosotros como participantes del nuevo pacto nos acercamos es un trono de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios entonces y Padre Celestial está dispuesto para socorrernos, para ayudarnos en el tiempo de angustia, en el tiempo de tribulación. Entonces, no escondamos nuestro pecado, confesémoslo. Amén. Que Dios bendiga su palabra entonces en esta mañana. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, seguimos en tu presencia agradecidos por tu palabra, por el Espíritu Santo. Señor, creemos que como está escrito, tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres para lo cual tú la envías. Creemos que tu palabra estará obrando en cada corazón, en cada una de las personas que estarán viendo también después el video. Algunos ya lo han visto en vivo, pero otros lo estarán viendo después. Oramos por esas personas para que ese velo sea quitado y puedan ser libres de todo pecado, de toda iniquidad, libres de esconder su pecado, para poder gozar de una comunión íntima contigo. Gracias, Padre, por esa bendición que tenemos, de que podemos confesar nuestros pecados y ser perdonados y gozar de una comunión íntima contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo.